que hoy tienen que estar aquí, así que sabemos que se portan muy bien, me han dicho, espero que no me hayan mentido, así que vamos a estar todos juntos por un momento. Y justamente, como es un culto especial de bautismo, pensé titular este mensaje "Obedecer a Dios antes que a los hombres", basado en Hechos 4, 1 al 22. Hoy Franco estará dando testimonio público de su fe, testimonio público de la obra que Cristo realizó en su vida, por su gracia, por su misericordia, por su amor infinito, por la obra redentora de Jesús en la cruz. En esta mañana, antes que Franco pase por las aguas, que lo están esperando, están aguardando, ahí, todas juntas, quiero compartir la cita que acabo de mencionar de Hechos capítulo 4, 1 al 22. Pero para entrar en contexto vamos a leer el capítulo anterior, capítulo 3, del 1 al 10. Hechos capítulo 3, para aquellos que tengan Biblia. Hechos capítulo 3, del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y ahora sí vamos a nuestro texto de Hechos 4, 1 al 22. Sabiendo esto, lo que acaba de relatar el libro de los Hechos, en capítulo 3, del 1 al 10, Pedro llegan al templo y se encuentran con este paralítico que hacía 40 años que estaba así, supuestamente de nacimiento. Y interesante ver lo de este hombre que había estado 40 años paralítico, que no le importó la opinión de los demás, sino que entró saltando, dice, al templo y andando y glorificando, alabando el nombre de Dios. No le importó hacer el ridículo, diríamos nosotros. No tuvo en cuenta si era vergonzoso hacer eso o no. Él, con el gran gozo que tuvo, entró saltando y alabando a Dios. Por esta razón el pueblo se agolpó en el templo, y Pedro, ¿qué hizo? Como vamos a dar lectura ahora, en un momento, aprovechó esta oportunidad para predicar el evangelio a esos líderes religiosos de Israel que conocían bien la ley, pero no la practicaban, no la vivían. ¿Y cuál era el deseo de estos líderes religiosos? Era hacer callar a estos apóstoles, que no siguieran dando testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Por eso ahora sí vamos al pasaje de Hechos 4:1 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad
¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta aquí la porción bíblica. Por esta razón, el pueblo se agolpó, porque vio una gran señal, un gran milagro. Pero es interesante la oportunidad que usa el apóstol Pedro para predicar el Evangelio. Y Pedro, el gran apóstol Pedro, no se limitó a decir: nosotros hicimos esto en el nombre de Jesús. Porque así fue la pregunta: ¿en el nombre, con qué potestad o en el nombre de quién están haciendo esto? Sino que Pedro aprovechó esta oportunidad para decirles: en el nombre de este Jesús a quien ustedes crucificaron. Este Jesús del cual ustedes mismos gritaron: crucifícale, crucifícale. Dios también le resucitó de los muertos. Lo hicimos en ese nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías lo hicimos. En el nombre de ese Salvador victorioso que murió, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Que murió en una cruz para ocupar el lugar de cada uno de los pecadores que habían de ser salvos. Pero ese Jesús resucitó al tercer día. Ese Jesús ascendió a los cielos. Ese Jesús que ustedes crucificaron, que gritaron una y otra vez: crucifícale, crucifícale, está sentado a la diestra del Padre. Sigue actuando en el día de hoy, porque ese Jesús al que sanó a ese paralítico que estuvo por 40 años lisiado, sentado, pidiendo limosna, Jesús lo sanó, Dios lo sanó. Y lo hicimos para su gloria, en el nombre de ese Jesús, no en el nombre nuestro, en el nombre de ese Jesús. Ese Jesús fue quien lo sanó. No fuimos nosotros. La gloria es para Dios. Dios a través de Jesucristo. Por eso acabamos de leer la piedra angular. Y ellos conocían muy bien el Salmo 118. La piedra angular está construyendo la grande iglesia de hombres y mujeres. Solamente por gracia, solamente por medio de la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por mérito humano, es por la gracia de Dios.
por la misericordia de Dios, por el amor infinito. Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Muchas veces tenemos el concepto de iglesia o llamamos iglesia al local donde nos reunimos, pero la iglesia la formamos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que por la gracia de Dios hemos nacido espiritualmente. Tenemos una nueva naturaleza. Pedro acaba de mencionar aquí en versículo 12 de este capítulo 4 de Hechos, diciendo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. Un solo camino. Juan 14:6 dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Único camino, única verdad. El único que puede dar vida. El que te ha dado vida física. Y es el único que te puede dar vida espiritual. Solamente por la fe. Solamente porque tú tienes misericordia de nosotros los pecadores. Solo Jesús murió por nuestros pecados. Ahí en Mateo capítulo 1 nos dice, versículo 21, en esta visión que tiene José, se le aparece, dice, versículo 18, dice, Mateo 1, 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21 dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a este mundo a salvar a su pueblo de nuestros pecados. Solo Jesús, solo un camino, dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, no uno de los caminos, el camino. La verdad, no una de las verdades, la verdad absoluta. Él declaró eso. Solo Jesús murió por nuestros pecados. Solo Jesús resucitó al tercer día. Por lo tanto, dice Pedro, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Amén. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Versículo 13 dice de Hechos 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 14, viendo al hombre a que habían sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos no querían bajo ninguna circunstancia. Realmente para ellos, para los líderes religiosos, era un gran problema, un grave problema, de que este grupo de apóstoles, discípulos de Jesús, que les reconocían que habían estado con Jesús, que eran personas comunes y corrientes, pero que habían estado con Jesús, no querían que siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y no querían que el pueblo asociara esos milagros que acababan de ver, como este hombre que tuvo 40 años lisiado, paralítico, que lo relacionaran con el nombre de Jesús. Que relacionaran que era el Mesías esperado. Que ellos mismos, como dice Pedro, habían crucificado. El verdadero problema de los líderes religiosos era que no querían que predicaran más el Evangelio. Y versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Le prohibían terminantemente, a través de amenaza, no queremos más que ustedes sigan hablando en este nombre. Basta ya. No queremos más que enseñen en este nombre.
No queremos más que ustedes den testimonio de Jesús. Versículo 19 dice, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Jesús mismo nos dijo y nos dejó enseñanza, ya sea en Mateo 28, 18 al 20, Mateo 28, 18 al 20, donde encontramos lo que es conocido como la Gran Comisión. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos también que el Señor les dice esto antes de ascender. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta era la ordenanza, el mandato que habían recibido directamente de Jesús, sus apóstoles. Por lo tanto, Pedro responde de esa forma, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios mismo. Me seréis testigos, dijo Jesús. El mismo Jesús dijo, ustedes que crucificaron, al que ustedes crucificaron, Él dijo esto. Ustedes le crucificaron. Y este Jesús nos dice, me seréis testigos hasta lo último en la tierra. Por lo tanto, es necesario, dice Pedro, obedecer a Dios antes que ustedes. Ustedes son hombres, serán religiosos, pero son hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a ustedes. Y quiero hacer un paréntesis muy breve. Debemos tener cuidado también cómo tomamos este versículo. Porque con este versículo también podemos decir, no me someto a ninguna autoridad humana, porque primero tengo que obedecer a Dios. Por eso leímos capítulo 3, para no sacarlo del contexto. Cuando tenemos un mandato tan puntual como es ir y ser testigo a todo el mundo, ir y predicar el Evangelio, eso es un mandato, una orden que hemos recibido de parte de Dios. Y por más que un hombre, alguien con más autoridad que tenga, dice, no podés hablar en nombre de Dios. Nosotros deberemos pagar el precio de hablar en el nombre de Dios. Ya lo pagaron antes. Y debemos obedecer. Ahora, si tiene que ver con otra cosa, no. Si tiene que ver con mi relación personal con Dios y dice, por más autoridad que tenga, blasfemar el nombre de Dios. Discúlpame, no. Y bueno, pues vas a tener consecuencias. Y bueno, las tendré a las consecuencias. Pero no puedo deshonrar el nombre de Dios así. No puedo blasfemar el nombre de Dios. Y no puedo desobedecer algo que Él me dejó tan claro como ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas. Y esto es justamente lo que estaban haciendo los apóstoles. Estaban siendo maltratados, estaban siendo castigados, estaban siendo metidos en cárceles, para que de una forma u otra dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Que no dieran más testimonio, que no enseñaran más en el nombre de Jesús. El versículo 20, que leímos ya anteriormente, después de que Pedro le dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Hemos entendido que es un mandato, una orden de parte de Dios, que debemos cumplir. Y no podemos dejar de ser testigos. Hemos sido nacidos de nuevo, hemos nacido espiritualmente. Dios produjo ese milagro, no lo llevamos a cabo nosotros, Dios. Por esta razón, en esta mañana de 2 de octubre del 2022, Franco pasará a dar testimonio público de su fe. Porque el mismo Jesús implantó el bautismo. Mismo Jesús
dio esta ordenanza. Jesús dijo, como bien leímos en Mateo 28, 18 al 20, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que Franco va a hacer esta mañana no es otra cosa que dar testimonio público de que él ha muerto con Cristo. Nos dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo de Franco ya fue crucificado en Cristo. Eso es lo que está manifestando o dando a conocer, eso es lo que representa el bautismo. Muerte con Cristo y ha resucitado con Cristo a una vida nueva. Solo por gracia, no porque Franco sea la mejor persona, porque delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Por algo dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por nuestras obras no podemos llegar a ganar el favor de Dios para salvarnos, porque todos estamos muertos, porque dice también Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué Franco va a hacer esto en esta mañana? Justamente por lo que acabamos de leer, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo extraordinario aquí es que Dios haya tomado hombres y mujeres comunes, como fue la vida de Juan, como fue la vida de Pedro, y así de tantos hombres y mujeres. Pecadores, como dije recién, que se adoraban a sí mismos, pecadores que amaban su pecado. Y Dios, y solo Dios, les abrió los ojos, los transformó, les transformó el corazón, le cambió el corazón de piedra que tenían por un corazón de carne, los convenció de pecado, les dio una nueva naturaleza, los convirtió en nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Por la gracia y por la misericordia de Dios, Franco hoy es una nueva criatura y quiere dar testimonio público de su fe. Quiere hacerlo público y por eso estamos hoy aquí acompañándolo en este paso de obediencia. Dios les hace ver a Cristo, a cada ser humano, que Él quiere, que Él va a salvar como su único Salvador. Entonces, cada una de esas personas abrazarán a Jesús por la fe. De tal manera que ahora Él quiere decirles a todo el mundo, yo soy cristiano. Yo soy un verdadero hijo de Dios. Solo por gracia, solo por la fe, solo por medio de los méritos de Jesús en la cruz. Ese es el testimonio público de la fe. Ese es el milagro que Dios llevó a cabo en cada una de nuestras vidas, por la que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que Pedro está diciendo aquí es que Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios resucitó de los muertos. Le ha hecho Señor y Cristo. Esto es lo que ellos daban testimonio. Esto es lo que ellos no podían dejar de decir. No podían callar. Pero no ellos mismos, sino Dios a través de Jesucristo. Nosotros estamos hoy aquí para contar una historia. Que hace más de 2000 años Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y murió en una cruz para sustituirnos allí y cargar con nuestra culpa por causa de cada uno de nuestros pecados. De todos nuestros pecados. En 2 de Corintios nos dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se vistió de humanidad y vino a este mundo, no porque Él se haya portado mal, no porque Él haya en algún momento cometido un error, no porque Él haya cometido un solo pecado. Nosotros cometimos todos los pecados. Nosotros somos pecadores de nacimiento. Jesús vino al mundo, vivió 33 años, una vida perfecta,
en el cual no se encontró engaño ni en su propia boca, en su propia lengua, sin haber cometido jamás un solo pecado, más mínimo error cometido, jamás, una vida perfecta. Y aún así fue juzgado como el peor criminal, condenado a muerte, una muerte vergonzosa, una muerte cruel, para quien no había cometido jamás un solo pecado. Y Pedro dice, esto es lo que nosotros no nos podemos callar, de esta historia, justamente, de alguien que vivió perfectamente, alguien que, como dice Filipenses 2, que se despojó para vestirse de humanidad, se humilló hasta el punto de serse uno semejante a nosotros, de vestirse con el mismo ropaje, ser humano, para cargar en él el pecado de todos nosotros. Y lo hizo voluntariamente. ¿Por qué lo hizo? Por amor a vos y por amor a mí. Por eso Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús vino a este mundo, por eso se vistió de humanidad, por eso murió en una cruz, porque nosotros debíamos morir, producto de nuestro pecado, consecuencia de nuestra culpa de pecado. Porque nosotros sabemos que existe una condenación que se encuentra sobre todo ser humano por causa de su propio pecado. Nosotros sabemos eso y por eso Pedro dice, nosotros no podemos callar, nosotros no podemos cerrar nuestra boca y no avisar y no dar a conocer esta realidad y no contar esta historia. Esto pasó, no es una ilusión, no es un sueño, esto pasó hace más de 2000 años. Por eso comienza él diciendo, este Jesús a quien ustedes crucificaron. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes gritaban, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y pedían por Jesús que les crucificara, que fuera crucificado. Crucifícale, crucifícale. Hebreos 9:27 dice que está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es una realidad. Y para eso vino Jesús, para ocupar el lugar que nosotros debíamos ocupar y para que nosotros no tengamos que pagar las consecuencias eternamente de nuestro propio pecado. Por eso Pedro dice, no podemos callar, pero también sepamos esto, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el único mediador, la única verdad, el único que da vida, el único que nos convierte en nuevas criaturas. Y en Hebreos 4:13 dice también que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El día que tengamos que enfrentarnos cara a cara con Dios, no vamos a tener excusas válidas o razones válidas para decirle, yo no sabía. A mí nadie nunca me dijo nada. Dice que todas las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida física están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tengo que dar cuenta. Nosotros sabemos que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, asumió una naturaleza humana para venir a morir en una cruz por nuestros pecados. Y gracias a Dios, porque ahora hay sí salvación. Ahora sí hay perdón de pecados. Ahora sí hay vida abundante. Vida eterna para todo aquel que en él cree. Como mencionaba Juan 3:16. Y Pedro dice, no podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, porque es extraordinario. Y ya el enfoque, a un pequeño paréntesis, ¿querés, Franco? Puedes ir a preparar. Ya estoy terminando. No debemos perder el enfoque principal que le da o que toma el apóstol Pedro en esta respuesta. Deja de lado por un momento a la sanación o el impacto que había tenido este hombre paralítico y se concentra en Jesús. Se concentra en aquel
a quienes ellos habían pedido que fuera crucificado y que de hecho fueron crucificados. Y dice, lo extraordinario está aquí. Estuvo muy bueno que este hombre por 40 años estaba lisiado y ahora está sano y entró saltando, andando al templo y alabando a Dios. Está buenísimo. Pero enfoquémonos en esto. Y el enfoque principal para todo ser humano debe ser justamente esto. Esta es la enseñanza que sacamos. De la cual no podemos nosotros, los que ya hemos conocido la verdad, no podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que es obedecer a Dios antes que a los hombres. En predicar el Evangelio, en ser testigos. Porque nosotros sí sabemos cuál es la real condición de cada ser humano. Salmo 51:5 dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Desde nuestro nacimiento nacemos pecadores. Hoy mencioné lo de Romanos 3:23. Todos, ante los ojos de Dios, somos pecadores. Nadie está más cerca o más adelantado para tener un cierto favor de Dios. Isaías nos dice también que aún nuestras mejores obras son consideradas para Dios como trapos de inmundicia. Así que ni siquiera mis propias obras, como muchas veces quizás pensé de que poder equiparar las cosas mal que he hecho en mi vida, no sirven para Dios. Al momento de la salvación no cuenta. Solo cuenta esto. Solo cuenta lo que acabamos de leer aquí en Hechos 4. Solo cuenta lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús es el que ocupó mi lugar. Jesús es el que ocupó tu lugar. Y Él es el que saldó tu deuda. Él es el único que saldó mi deuda. Es el único. Como dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por mis pecados, por nuestros pecados, por los míos y por los tuyos. Fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a lo que ya estaba escrito. ¿Pero qué? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Ese es nuestro verdadero problema delante de Dios. Podemos tener problemas de enfermedad, podemos tener muchos problemas económicos, interpersonales, pero hay un grave problema por el cual Dios mandó a la segunda persona de la Trinidad a ocupar el lugar que vos y yo debíamos ocupar. Que también tenemos que entender esto, por lo que la Biblia enseña, que aún nosotros, en un infierno literal, como enseña la Biblia, no podemos saldar nuestra deuda de pecados. Y Cristo sí la saldó en la cruz. Cristo sí, Él saldó la deuda. Y como leíamos en 2 de Corintios 5:21, no solamente saldó nuestra deuda de pecados, sino que puso su justicia en nuestra cuenta. Y ahora, cuando Dios Padre te mira a vos, me mira a mí, no ve deuda de pecado, cancelada ve deuda de pecado, y que ve la justicia de la segunda persona de la Trinidad. De aquel que vivió perfectamente, aquel que no se halló engaño en su boca, aquel que cuando lo castigaban no amenazaba, aquel que encomendaba la causa, aquel que juzga justamente. Jesús sufrió, no solamente muchas veces nos concentramos y quizás por la película de La Pasión de Cristo, que enfatiza mucho el sufrimiento físico, nos impresionamos y de hecho lo sufrió, pero más que todo, sufrió el castigo ese espiritual de su Padre Celestial, que fue en la espalda cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento estaban siendo castigados todos tus pecados, todos mis pecados que habían sido puestos en él. Ese fue el peor momento, como él ora antes ahí en Getsemaní, y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, porque eran transferidos. Él nunca pecó. Nosotros de que nacemos somos pecadores y quizás no tomamos la real dimensión de eso. Pero para quien es una persona infinitamente santo, no tenemos ni idea de lo que significa un solo pecado más. Y Él pagó la cuenta de todos nuestros pecados. Y dice Pedro: disculpen, líderes religiosos, nosotros no vamos a poder callar jamás lo que hemos visto,
lo que hemos oído. No podemos dejar de decir. Es necesario obedecer a Dios. En este contexto, de obedecer a Dios antes que a los hombres. Sufriremos las consecuencias, pero no podemos dejar. Es una cuestión de vida o muerte. Y Dios, a través de Jesús, proveyó vida abundante, como dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Más yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también Jesús, ahí orando en Juan 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Jesús murió por tus pecados, por todos mis pecados, para que nosotros podamos ser salvos, porque en ningún otro hay salvación, sino es en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunir y de compartir, Señor, este pasaje, Señor, con este grupo de personas. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los presentes. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la linda enseñanza que pudimos obtener de Hechos 3 y Hechos 4 también, y las citas que hemos mencionado. Pedimos, Señor, que tu palabra obre en cada uno de nuestros corazones. Ya sea, Señor, aquellos que te hemos conocido como aquellos que quizás todavía no. Señor, que tú obres con tu palabra, como leíamos hoy el Salmo 19, tu ley es perfecta que convierte el alma. Señor, también sabemos del obrar de tu Espíritu que convence pecado, justicia y juicio. Es un obrar tuyo. No lo podemos hacer nosotros, no lo llevamos a cabo nosotros. No tenemos recursos, no tenemos facultad alguna para hacerlo, sino simplemente, al igual que los apóstoles, que Pedro, que Juan, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en esta mañana, Señor, pedimos, Señor, ahora por el bautismo, Señor, que se va a llevar a cabo, Señor, en la vida, Señor, de Franco. Pedimos, Señor, que también, Señor, sirva como testimonio, por el cual, Señor, tú los has dejado con la ordenanza, Señor, testimonio público de su fe. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien.